¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana realmente muy dura, ¿no?, en el plano económico, financiero y también en cuanto a las perspectivas en lo sanitario, ¿no?, a nivel global y particularmente aquí en la Argentina. Bueno, la necesidad de tomar conciencia en torno a la amenaza que significa el coronavirus para la salud pública, básicamente, un tema que ha llegado y esto realmente, naturalmente genera compromiso, ¿no?, aquí a la sociedad argentina. Y bueno, desde lo económico, claro, esto genera gran incertidumbre a nivel global y también en nuestro país, básicamente porque, bueno, usted sabe, ¿no?, hay países que han prácticamente cerrado todas sus actividades y esto, bueno, genera problemas desde el punto de vista del sostenimiento de muchas empresas, el financiamiento de las actividades. Y bueno, realmente muchas dudas que realmente hasta el momento no tienen respuestas ni análisis muy claros ni contundentes. Así que vamos a estar transitando esta hora con Mercados y Empresas. Bueno, obviamente analizando, ¿no?, algunos elementos que han aparecido a lo largo de la semana y en particular para abrir un poco este tema. Bueno, se despertó el dólar en la Argentina, ¿no? Esto ha pasado no solamente en nuestro país, sino en distintos mercados emergentes. El colapso del petróleo desde el principio de semana, bueno, golpeó en general a las economías en desarrollo que dependen mucho de lo que es la venta al exterior de los commodities. Y es así que estamos viendo, bueno, un dólar que realmente ha estado mucho más demandado que semanas previas. Hasta el momento decíamos, bueno, pero no hay pesos para demandar dólares. Ahora parece haberse dado un cóctel que conjuga, por un lado, la aparición de más cantidad de pesos, básicamente por mayor oferta monetaria. Esto forma parte de lo que es la política monetaria del Banco Central. Y por otro lado, una natural retracción de la oferta, menos vendedores de dólares cuando ven este contexto global. Bueno, lo que hace habitualmente el inversor es refugiarse en la moneda estadounidense. Es así que hemos visto devaluaciones no solamente del peso en la Argentina, sino también, por ejemplo, ¿no?, para dar un dato cercano, un salto del dólar en Brasil, es decir, una fuerte devaluación del real que tiene que ver con este fenómeno global tan difícil de absorber. Así que tenemos aquí en pantalla, bueno, básicamente el nivel del dólar en los distintos mercados aquí en la Argentina. Se movió incluso algo el oficial, un poco como respuesta a lo que ha sido la devaluación del real en Brasil. Estamos teniendo en este mediodía un oficial en la zona de 65 pesos. Y bueno, la gran noticia es el salto del resto de los dólares, ¿no? En la bolsa, el contado con liqui llegó a 90 pesos en el mediodía, media tarde, le diría, del jueves, cuando la caída de las bolsas mundiales alcanzó su nivel máximo y estamos teniendo una cierta recuperación hacia el mediodía del viernes, pero claro, todo esto dentro de un contexto de gran fragilidad financiera. Y para hablar entonces de lo que ocurrió con el dólar en la semana, entramos ya en comunicación telefónica con el contador Federico Covielo de la firma Fintelligence. Bueno, justamente para que nos cuente cómo está viendo estos movimientos. El dólar se despertó, esto no estaba ocurriendo hasta algunas semanas atrás y requiere sin duda, bueno, algún análisis. Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contanos un poco cómo viste este movimiento del dólar en la semana. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo andás? Esta semana estuvo como que cobró de nuevo un poco vida tanto el contado con liquidación como el dólar bolsa y también el llamado blue, reflejo de cuestiones internas, pero también de toda esta problemática externa y de la caída de los mercados en el exterior, que también han generado devaluaciones en las monedas de todos los emergentes. Así que es un poco, los factores exógenos han influido bastante, y la devaluación no ha sido tan grande como podía esperarse, ¿no? No ha sido, digamos, bastante acotada para el grado de volatilidad que se ha dado afuera. Ahora, un punto importante me parece, Federico, en el análisis es que hace algunas semanas el análisis que se hacía era, no hay todavía una presión importante sobre el dólar, básicamente porque no hay pesos. ¿Esto cambió? Es decir, ¿hay más pesos que generan presión sobre el dólar o se retrajo la oferta? ¿Qué sensación tenés de lo que está pasando en el mercado? No, claramente hay una caída de oferta y también, hay una emisión monetaria que obviamente hay una caída de demanda de pesos que se ha mantenido a partir de las PASO. Todos los tanto inversores como gente en general han tomado posiciones defensivas y están parados, está muy dolarizado todo ya. Entonces, lo que se está volcando al billete o al dólar son los flujos excedentes de la actividad económica, y como la actividad económica está muy deteriorada y no hay muchos excedentes,
también no ha habido mucha presión. Pero bueno, ante estas situaciones, por ahí gente que todavía estaba con algunas inversiones en pesos han tomado decisiones de vender títulos y de salir directamente al mercado tomando pérdidas enormes y se han dolarizado vía contado con liquidación y dólar bolsa, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista financiero, ¿qué más destacarías de esta semana tan difícil que se vio en la Argentina y en el mundo? Es decir, por un lado tenemos la presión sobre el dólar. ¿Qué otro elemento te parece importante, digamos, como para definir una semana realmente negra en las bolsas, ¿no? Pero más pensando en lo local y en lo nacional, ¿qué destacarías? La realidad es que todo el contexto internacional a nosotros es un momento que no agarra bien parada la Argentina y la sensación que hay que esto, digamos, entrando el invierno va a haber medidas que tomar desde el punto de vista sanitario que van a afectar la actividad económica. O sea, la perspectiva ahí no es buena. O sea, todo cuidado que se vaya a hacer va a afectar el nivel de actividad. Sumado a eso, este contexto no ayuda para todo lo que es la negociación de deuda y es toda una incógnita qué medidas va a tomar el gobierno para financiar su déficit y todas las cuestiones que ya eran preexistentes a todo este problema. Con lo cual realmente estamos en un escenario bastante complejo, ¿no? Con bastante incertidumbre. Y bueno, yo preveo que si a eso se le agrega que va a haber una emisión monetaria, va a haber presión sobre la divisa. Bien, Federico, te agradecemos mucho esta comunicación, buen fin de semana y volvemos a contactarte, ¿no?, en los próximos días para ver cómo sigue todo esto. Gracias, Marcelo, saludos. Conversamos entonces con el contador Federico Covielo de la financiera Fintelligence, bueno, y su descripción de lo que ha sido una semana realmente muy difícil en lo financiero con este elemento en particular, ¿no? Este despertarse del dólar que naturalmente genera una mayor sensibilidad en los ahorristas argentinos. Nosotros ahora vamos a hacer la primera pausa en Mercados y Empresas y después de esa pausa vamos a estar haciendo referencia al colapso de los precios del petróleo. El petróleo cayó muy fuerte en el principio de semana en los mercados internacionales y disparó una ola de ventas adicional, ¿no?, en las bolsas del mundo, que básicamente terminó con el desplome de estos días. Hacemos la primera pausa y enseguida hablamos de este tema clave, la caída de los precios del barril de crudo. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y dentro de lo que es este marco general de crisis sanitaria, económica y financiera a nivel global, un tema clave en la semana que estamos cerrando este viernes es el colapso de los precios del petróleo. Realmente un derrumbe muy profundo que ya se veía venir en el fin de semana previo, vinculado con el fracaso en las negociaciones en el seno de la OPEP para contraer la producción, bueno, justamente respondiendo a uno de los efectos, ¿no?, del coronavirus, que es la menor demanda global de petróleo. Realmente la caída de los precios del petróleo disparó una segunda oleada de ventas en los mercados internacionales, básicamente porque bueno, ya había instalado una tendencia muy negativa de corto plazo desde, le diría, 15 días atrás, ¿no es cierto? Básicamente cuando en los mercados en general se comienza a tomar conciencia de la expansión del coronavirus a nivel global. Pero claro, este colapso de los precios del petróleo lo que genera es básicamente un riesgo sistémico importante desde el punto de vista de que hay muchas empresas petroleras que, bueno, acentúan sus problemas a la hora de cumplir con sus obligaciones financieras. A partir de allí se dispara el temor también sobre la situación de los bancos que tienen créditos de mala calidad.
Y naturalmente, ¿no?, en una economía global paralizada en muchos países, ¿no? Está el caso de Italia, que se va reproduciendo en otras naciones. Bueno, a partir de una economía paralizada y con amenazas en el frente financiero, naturalmente el colapso de los precios de los activos continúa derrumbándose. Pero vamos a analizar un poco lo que supone este derrumbe del precio del petróleo en los mercados internacionales sobre la economía argentina, ¿no? Para esto tenemos a continuación la charla que manteníamos en la semana con el contador Patricio Delfino de la Cámara de Expendedores de Combustible de aquí de Mar del Plata y la región. Y con él analizamos en principio, bueno, los factores desde el punto de vista del mercado petrolero que hay detrás de este derrumbe del barril en los mercados internacionales. Básicamente son las repercusiones del coronavirus, ¿no es cierto?, que impacta primero en China con una baja de la actividad económica en ese país, que es el principal importador de petróleo en el mundo. Ellos dejaron de consumir de 14 millones de barriles diarios, pasaron a 11. Esos 3 millones de barriles presionan, es un producto sobreofrecido, presiona sobre el precio. Y bueno, desde hace un tiempo que viene bajando los precios. Desde, no sé, el 20 de febrero valía $65 un barril. Y bueno, hasta el viernes pasado había perdido $20 cotizando a 45. Al correr, digamos, la noticia del fracaso de la reunión de la OPEP, muy consciente de que hay sobreoferta de petróleo en el mundo, la OPEP ampliada, incluyendo la Rusia, liderada por los saudíes, se había puesto como objetivo una nueva restricción, retirar del mercado 1,5 millones de barriles diarios a partir de abril, porque hasta el 31 de marzo hay un acuerdo de restricción de la oferta, que bueno, con la salvedad, porque muchos entre ellos no se respetan, se ocultan, digamos, pero más o menos implica un freno a la producción. Pero bueno, al quedar liberados a partir del 1 de abril de las restricciones autoimpuestas por el propio cártel, todos los analistas del mercado proyectan caídas y no se ve el piso, digamos. Hasta un informe muy difundido a nivel mundial estimó que el petróleo podría llegar a costar hasta $20 el barril y que ese sea el precio, el piso. Entonces hoy que estamos en los 33, $35, pasó en un momento del viernes pasado al lunes una caída de 45 a 35, que fue un récord para un día. Entonces hay una disputa de poderes, de una cuestión geopolítica. Aparentemente todo el mundo está viendo el enfrentamiento entre los saudíes y los rusos, pero también Emiratos Árabes ha dicho que va a bombear más crudo. Hay quien también dice que este es un golpe combinado, aunque en apariencia se ve como un enfrentamiento, pero que por ahí es un golpe combinado al fracking estadounidense, que ha aprovechado todas estas disputas, todo el sostenimiento de precios que viene haciendo la OPEP para inundar también con su producción en el mundo, que fueron los grandes beneficiados. A su vez, el hecho de que haya precios tan bajos empieza a eliminar proveedores del mercado, y uno de los que caerían serían el fracking norteamericano. A su vez, eso va a generar muchos problemas en la economía norteamericana, porque estas empresas están muy endeudadas. Entonces se van a ver, digamos, en Estados Unidos, cuando está en el ADN de ahí, de la producción, del consumo, cuando los precios en el mundo son baratos, se cierran los yacimientos, se deja de operarlos y se compra el petróleo más barato que esté disponible. Entonces, bueno, es como que estas empresas tendrían un cierre de actividades, dejarían de producir y, por supuesto, también de pagar sus deudas, que han hecho un uso del crédito importante aprovechando las tasas bajísimas que desde la crisis de 2008 se vienen ofreciendo en el mundo desarrollado. Y así describía muy detalladamente Patricio Delfino, bueno, la situación que genera este derrumbe, este colapso del petróleo en los mercados internacionales, y a partir de allí, naturalmente, el análisis viene hacia la economía argentina, ¿no? Esto supone, desde el punto de vista del precio interno de los combustibles, la posibilidad de pensar en una reducción. Siempre decimos que dentro de lo que es el esquema en el que funcionan los precios de los combustibles líquidos en la Argentina,
bueno, la relación del precio en los surtidores está directamente, de la mano de lo que es el precio del barril en los mercados internacionales y de la cotización entre el peso y el dólar estadounidense. Pero aquí aparece, por un lado, este tema, la posibilidad de una reducción de precio al consumidor, pero por otro, bueno, en la medida que se retraen los precios al consumidor y, esto impacta en los ingresos de las petroleras, bueno, justamente la situación de estas firmas, sus costos, su posibilidad de sostener la producción y el empleo. Este tema lo analizamos en el segundo tramo de la charla con Patricio Delfino. Mucho petróleo que se produce en Argentina, especialmente el no convencional de Vaca Muerta, en el mejor lugar tiene un costo de $35, o sea, en la zona más desarrollada, porque Vaca Muerta tiene zonas más y menos desarrolladas. Hay lugares donde la producción es más eficiente y en otros lados donde es menos eficiente, porque no hay caminos, porque no hay ductos, porque no sé, faltan grúas, el típico tema del costo argentino. Entonces hay lugares donde la producción no es viable. Ahora, muy bien, ¿qué se adopta? La postura, digamos así, más de un mercado liberal, la que hacen los norteamericanos, de ponerle un candado al yacimiento, cerrarlo y nos vamos. O, con la cuestión social que va dejándose, un desempleo muy grande, ciudades que van a quedar como páramos abandonados, como Anielo ahí en Vaca Muerta. Bueno, ¿qué se hace? Y la verdad es que la costumbre en Argentina es distinta. Ha sido siempre tratar de sostener esos pozos en funcionamiento, sostener el empleo y tratar de sostener la inversión. Inmediatamente el gobierno ha reaccionado tratando de frenar la importación de lo que es más fácil importar, que es gasoil, por ejemplo gasoil barato que se puede conseguir en el mundo, con la implementación de las licencias no automáticas. Es decir, quien quiere importar tiene que pedir permiso al Estado, no es libre la importación, y el Estado autoriza, tiene hasta un tiempo bastante prolongado para tomar una decisión de por sí o por no, de acuerdo a la conveniencia. Entonces eso implica un claro mensaje a las empresas: no queremos producto importado. Y después, claro, ¿cómo se sostiene si en el mundo el petróleo puede llegar a valer, hoy vale alrededor de $33, puede llegar a valer 20? Por lo menos hasta que no se remuevan los efectos de la enfermedad, que al contrario parecería que todavía va a ir decreciendo la cantidad de vuelos, decreciendo el turismo, decreciendo el transporte, todas las actividades que consumen y mucho, y hay lugares, países que están completamente paralizados, donde el consumo es mínimo. ¿Cómo haces para sostener? La solución argentina a estos problemas, bueno, que les ha caído muy bien a los sindicatos, a las provincias productoras, al Estado Nacional, a las empresas petroleras, es el establecimiento otra vez de un barril criollo, es decir, un precio político para un producto que se pague más dentro de las fronteras, cuando en el mundo vale algo, mucho, poco o muchísimo menos. Imaginemos que se fije un precio político para este barril criollo de $50, y si en el mundo el petróleo cuesta 20, por decir algo, vamos a estar pagando los combustibles en función a más del doble de lo que representa el costo de la materia prima. Esto estaría muy bien, están todos muy contentos con esto, digamos, todas las partes involucradas, pero digamos que al que no se escucha es al consumidor. Y el hecho de fijar precios internos abstractamente tan exageradamente altos, va a irradiar consecuencias negativas en todo el resto de las actividades. Transporte, que es un gran consumidor de combustibles, el agro, que es otro gran consumidor de combustibles. Entonces vos es como que protegés en una isla a un sector de la economía y a todo el resto les haces pagar la protección. Eso, el cuidado de un sector no es gratis, es a costa de otro, y eso, llegado el caso, puede ser visto como algo muy injusto. Realmente un shock para el mercado petrolero global y particularmente para los proyectos en desarrollo allí en Vaca Muerta. Entonces, bueno, esta guerra comercial, ¿no?, entre los principales productores petroleros del mundo, decía Patricio Delfino, bueno, claramente con un barril de petróleo en la zona de los $20, $30,
que algunos analistas estiman que se podría alcanzar dentro de este nuevo marco que enfrenta el mercado petrolero mundial. Bueno, en ese esquema realmente Vaca Muerta queda, digamos, como un proyecto de difícil realización. Por eso esta idea de que en las próximas negociaciones entre el gobierno, petroleras, provincias, sindicatos, bueno, se llegue a la idea de establecer este barril criollo, ¿no?, que ha estado indicado para el sector en varias oportunidades, ¿no?, en los últimos años, con la idea, en este caso, de sostener la producción y el empleo. Las últimas noticias dicen que todavía no hay fecha ni lugar para esa reunión entre el gobierno nacional y los distintos actores del sector petrolero, pero todo indica que el camino a seguir es ese. Y asumiendo básicamente que ese es el camino que se va a seguir en términos de establecer, digamos, los nuevos criterios para lo que es el mercado de petróleo y combustible en la Argentina, bueno, le preguntamos a Delfino en el último tramo de la charla, a su juicio, bueno, qué posibilidades hay de que eso aliente las inversiones, es decir, en la medida en que la Argentina se pueda vender el petróleo y el combustible a un precio mayor al que se negocia en los mercados internacionales, bueno, qué posibilidades hay de que eso sostenga el nivel de inversión y empleo en el sector. Sobre este tema, Patricio Delfino nos comentaba lo siguiente. ¿Va a conservar el nivel de empleo? Dudo que lo conserve. ¿Por qué? Porque no creo que las inversiones se sostengan, más allá de que lo que se pacte. El ánimo inversor en Argentina, en Vaca Muerta, es malo desde agosto del año pasado, cuando el gobierno reguló los precios después de las PASO. La rueda es como que se viene desinflando. Los equipos de perforación, que son los que dan trabajo, han sido retirados a la espera de ver las nuevas políticas del actual gobierno. Pero el actual gobierno empezó que no aumentan los combustibles, que se especifica la electricidad, etcétera, etcétera. Y vos tenés que las mismas empresas que están perforando ahí, por ahí son las que tienen después las que tienen al consumidor y ven que le pisan el precio en los surtidores. Entonces el ánimo inversor, los planes para 2020 en Argentina fueron levantados en 2019. Los planes para 2021, yo no creo que con estas políticas se puedan sostener, porque el inversor va a ver esta ventaja como una ventaja excesiva, no sustentable en el tiempo. Entonces, digamos, encima que todo el resto del medio ambiente, digamos, financiero argentino e internacional no son propicios a la inversión. No creo que esta medida, a una costa de todos los otros sectores, logre sus objetivos. El empleo va a caer porque no va a haber las inversiones. Los yacimientos las plataformas que están produciendo, tienen una vida útil relativamente reducida, porque empiezan a producir un máximo a partir de los 6 meses y duran 18 o 24 meses, y después la producción empieza a declinar. Ahí es cuando hay que volver. El proceso de Vaca Muerta es invierto, recupero, y si no invierto, no hay más recupero y no hay más producción. La demanda argentina de 2020 parecería cubierta con el fruto de las inversiones de 2018 y 2019. Más allá de eso, no se sabe qué va a pasar. Con lo cual, yo soy bastante pesimista en que cuanto a estas medidas puedan llegar a sostener la inversión y el empleo, porque el empleo va atado a la inversión es atada al rendimiento que pueda tener un proyecto, y un proyecto que se base en privilegios extraordinarios va a ser visto por las empresas como una ventaja temporaria que hay que aprovechar para lo que ya se tiene instalado, para las plataformas que están en funcionamiento, y no va a generar proyectos arriesgados. ¿Puede invertir YPF? Sí, pero también YPF tiene sus problemas para conseguir financiamiento. Entonces, no lo veo como algo sustentable y algo que sea una solución. Sobre todo, puede ser algo muy de corto plazo, muy corto plazo. Pero si los precios a nivel internacional no se recuperan, Vaca Muerta como que pierde sus fundamentos. Necesita un petróleo más bien caro para funcionar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava.
Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Y dejamos por un instante de hablar de la coyuntura internacional en torno al coronavirus, su impacto en la economía y las finanzas globales, para hacer referencia a algunos temas que tienen que ver con la actualidad local y nacional estrictamente. Y primero, en particular, a un hecho destacado, ¿no?, de lo que tiene que ver con la actividad de nuestro puerto, la industria naval particularmente, y que es el hecho de que esta semana comenzó a trabajar SPI Astillero en las reparaciones en la fragata Libertad. Realmente todo un hito para el puerto de la ciudad de Mar del Plata, que pone en valor a la industria naval aquí en nuestro medio. Y bueno, justamente en ocasión del inicio de las reparaciones de la fragata Libertad, allí en el puerto tuvimos la oportunidad de conversar con la presidenta y CEO de SPI Astillero, la contadora Sandra Chipola. Hoy trataba de buscar las palabras para poder expresar sintéticamente lo que uno siente, y en realidad lo que uno siente es responsabilidad, compromiso, orgullo, emoción, digamos, saber las posibilidades de que un astillero privado digamos, pueda poner en seco y reparar la fragata Libertad no son tantas, es decir, que es un hito para la industria naval privada, y en este caso para nosotros. Realmente, digamos, nada, nos pone en valor a nosotros, a nuestra gente, a nuestros ingenieros, a nuestros oficiales calificados, a todo nuestro personal, y además al puerto de Mar del Plata. Hoy estaba contando que se genera, digamos, la fragata hace visible lo que genera la industria naval en el puerto local. Digamos, ayer se estaba preparando la barcaza y participaron los buzos de acá de Mar del Plata, es una empresa emplazada aquí. También se hicieron todos los retiros de slop digamos, para alistarla, y es también una empresa marplatense. Hoy trabajaron los remolcadores, 2 remolcadores del puerto de Mar del Plata. Es decir, es una forma de que se haga visible lo que significa y todo el trabajo que hay alrededor de la industria naval y de la reparación de una embarcación. Seguro. Ahora, Sandra, me parece que este hito de la fragata Libertad siendo reparada aquí en el puerto de Mar del Plata por SPI, además plantea la competitividad de la industria naval, ¿no es cierto?, de nuestro puerto, digamos, que se está técnicamente preparado como para llevar adelante trabajos de envergadura, de sofisticación técnica. ¿Hasta dónde creen ustedes que la industria naval marplatense puede seguir ganando lugar? Recuerdo en algún momento el trabajo con buques de Petrobras, digamos, hay toda una industria naval internacional que podría pasar por Mar del Plata. ¿Cómo ves esta posibilidad? La posibilidad existe, obviamente. Nosotros tenemos un problema, la Argentina tiene un problema macroeconómico y de políticas de desarrollo de nuestra industria, digamos, pero lo importante acá es que tanto la industria naval pública como la privada seguimos dándole batalla a ese preconcepto de que en la Argentina no se puede construir, no se puede aplicar tecnología o no tenemos la tecnología suficiente. La realidad de esto que pone en valor, vuelvo a decirte, no solamente nuestra empresa, que obviamente hoy todos tenemos el pecho ancho porque es un reconocimiento para nosotros, pero pone en valor la capacidad de la industria naval, bien, de los ingenieros navales, de los técnicos y de los trabajadores calificados que hacen posible esta reparación en particular. Seguro. Ahora, para el marplatense, ¿qué es lo que se va a estar haciendo en estos días aquí en la fragata? ¿Cuántos días va a estar aquí en el puerto, en las reparaciones? Contanos algún detalle de esto. La barcaza tiene una tarea de mantenimiento breve que tiene que ver con la puesta en valor del sistema de gobierno y propulsión, ¿bien? En donde es más un trabajo de ingeniería que han trabajado ambas partes, los ingenieros de la fragata y nuestros ingenieros, y va a tardar, es el sistema de gobierno, que es toda la zona de pala, mecha, bujes, digamos, eso es lo que se va a estar reparando para digamos, poner en valor, porque se le va a agregar tecnología y que esté en mejores condiciones. Bien. Por último, vuelvo un poco a este tema de los problemas macroeconómicos de la Argentina, digamos, la situación en general de la industria naval.
para que me cuentes, bueno, cómo esperás que sea el año y qué esperás en términos justamente de medidas de impulso al sector, ¿no es cierto?, de lo que hemos venido hablando en los últimos años. Puedo decirte lo que pretendemos, lo que necesitamos, creo, en esta industria, es que realmente haya políticas que entiendan que, digamos, parte de la defensa de nuestra soberanía tiene que ver con la defensa de nuestros puertos, del litoral marítimo y fluvial, y poner a toda la Argentina de frente al mar y de frente a nuestra hidrovía, y eso va a ser un cambio de lógica, donde nosotros podamos respetar que nuestras cargas salgan por nuestros puertos. Eso va a generar una sinergia económica distinta. Realmente una grata noticia, ¿no?, de nuestro puerto, de la industria naval marplatense, estas reparaciones que se van a estar llevando adelante allí en SPI Astillero, en la Fragata Libertad, y como decíamos, ¿no?, con Sandra Chipola, algo que pone en valor y que da visibilidad a la industria naval marplatense. Volvemos a cambiar de tema, le decíamos en este espacio de Mercados y Empresas, hacemos referencia a temas que salen de esta dura coyuntura que atraviesa la economía global y las finanzas globales, ¿no?, con el tema del coronavirus. Y bueno, vamos a hacer referencia ahora a moratorias, un tema importante desde el punto de vista de muchos contribuyentes que en la última etapa no han podido cumplir con sus obligaciones. Y bueno, para esto aparecen moratorias realmente muy atractivas, tanto a nivel nacional como provincial. Sobre el tema conversamos con el doctor Marcos Jauregui Berri. En principio, la referencia a la moratoria de Astillero. Es una moratoria que lanzó el Gobierno Nacional para todos los impuestos que recauda la DGI. Es decir, estamos hablando de impuestos nacionales, IVA, ganancias, bueno, todo lo que sea impuestos nacionales. Es una moratoria de la que, digamos, cada tanto, ¿no es cierto?, cíclicamente en Argentina aparecen por distintos motivos. Sabemos que hay distintos también interpretaciones o conflictos a partir del dictado de estos planes especiales que aparecen con beneficios extraordinarios y las discusiones que se suscitan entre los que cumplen y los que se han atrasado y demás, pero en realidad siempre están en un marco de crisis o de necesidad de reconvertir a algunos contribuyentes que se han atrasado, ¿no es cierto?, en sus cumplimientos, y bueno, hay una necesidad de recuperarlos de alguna manera. Esa discusión está un poco siempre, vuelve al tapete, pero siempre más o menos tenemos los mismos argumentos para sostener una u otra posición. La cuestión es que en definitiva lo que se estableció por ley es un plan especial de regularización de obligaciones impositivas a nivel nacional que, insisto, cubre todos los impuestos que recauda la DGI, vencidos hasta el 30 de noviembre del 2019. Y con beneficios extraordinarios, ¿no es cierto?, como estábamos diciendo recién. En realidad los beneficios extraordinarios vienen de perdón de multas, es decir, del 100%, perdón de aquellas causas penal tributaria que estén en trámite que pudieran iniciarse a raíz de algún ajuste, y un perdón parcial de intereses, pero importante, eso depende de la antigüedad de la deuda, pero los intereses se reducen considerablemente. Digamos, eso sería la forma de consolidar la deuda atrasada, es decir, sería el capital más una porción reducida de intereses. Todo el resto de accesorios está perdonado, es decir, las multas, todo lo demás. Y lo que se permite es financiar ese pago, esa deuda, perdón, en hasta 120 cuotas, con lo cual tiene una modalidad también de pago contado, con un descuento del 15%, pero tiene también una financiación de 120 cuotas. Bien, vos ahí mencionaste una situación que muchas veces los contribuyentes plantean, que es el hecho de que hay que cumplir hacia adelante, no solamente con las cuotas que se establezcan en el plan, sino también con los compromisos corrientes, para no dejar caer inclusive ese plan de pago, imagino que es como funciona en general. Sí. Y muchos plantean, dicen, bueno, prefiero ir actualizando periódicamente mi situación o mejorándola, digamos, pagando lo que vaya pudiendo. ¿Cómo analizar este tema? Digamos, ¿qué tan complicado es entrar a un plan de pagos y que después se caiga por no poder cumplir todo al mismo tiempo? Sobre todo teniendo en cuenta la situación económica actual. Te va a decir eso depende de la reactivación. Generalmente los planes de pago vienen asociados con moratoria, que sería cuando te perdonan parte de la deuda. El sustento filosófico, digamos, en estos planes están en permitir, después de un momento de crisis económica, porque todo atrás de esto tiene que haber una crisis económica que llevó a este grupo de contribuyentes a tener cierto atraso, a llegar un momento de decir, bueno, a partir de ahora regularizamos todo lo anterior, porque también va a venir una época de bonanza económica que te va a permitir, el flujo de fondos te va a permitir cumplir con esas obligaciones, y a su vez tu actividad normal te va a permitir
cumplir con los compromisos que se van devengando mensualmente normal, ¿no es cierto?, de pago de salarios, de alquileres y demás, pero todo eso está atado a la actividad económica que tiene que ayudar, es decir, el flujo de fondos que uno puede hacer está supeditado a muchas variables, ni hablar hoy día con cantidad de conflictos que se suscitan puntualmente hoy. Es decir, tiene que haber necesariamente una mejora en la actividad económica para que el contribuyente que llegó a esta situación pueda honrar sus dos compromisos, el de la moratoria que ha adherido y poder seguir adelante con su actividad económica. Y realmente mucho beneficio, ¿no?, esta nueva moratoria de AFIP, realmente en términos de condonación de intereses, de multas, de punitorios y también en cuanto a intereses de financiación que llegan hasta el 3% mensual. Lo que naturalmente aparece desde el punto de vista del análisis que el contribuyente tiene que hacer a la hora de sumarse a esta nueva moratoria y plan de pagos es su capacidad de pago, ¿no es cierto? Claramente el entorno económico no es el mejor desde el punto de vista de asumir compromisos hacia adelante, con lo cual, ese es el elemento que seguramente tendrán que valorar y considerar los contribuyentes. Moratoria de AFIP y le decíamos también moratoria de ARBA. Sobre esta moratoria compartimos a continuación los comentarios del doctor Marcos Jauregui. La de ARBA la dictó un poquito posterior, hay un mes más, la de DGI vence en abril, digamos, y la de ARBA vence a fin de mayo, y ahí lo que se puede regularizar, los impuestos que recauda ARBA, ¿no es cierto?, inmobiliario, sellos, inmobiliario complementario, automotor, o sea, patentes, o sea, todos esos impuestos vencidos hasta fin de año. También tiene una quita importante de intereses, ahí del 100%, así también te permite hasta 120 cuotas, así que ahí también tiene unos beneficios similares, quizás un poquito más amplios, y que todavía por ahí los contribuyentes no han aparecido en forma masiva porque se lanzó en forma posterior. Pero todo lo que sea automotor, es decir, deuda patente, ingresos brutos, inmobiliario y complementario y sellos, son impuestos que se pueden regularizar. El plan también, insisto, es bastante benévolo para aquellos que se han atrasado en algún impuesto de esta naturaleza y que seguramente va a haber adhesión, quizás con otros montos, ¿no?, respecto a lo que tenga DGI. O sea, cuando hablamos de DGI, generalmente las regularizaciones son de montos más considerables que lo de ARBA, pero evidentemente son planes, insisto, que están en un momento y en un contexto determinado que los hace necesarios. Y volvemos a lo que dijimos hoy. Esperemos que un repunte en la actividad económica haga que no sea necesario volver a estos métodos excepcionales, pero bueno, eso evidentemente no podemos de ninguna manera ni asegurarlo ni nada por el estilo. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berri Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, en este tramo de mercados y empresas nos metemos ya de lleno en lo que ha sido esta dura semana financiera a nivel global y por supuesto también aquí en los mercados en la Argentina. Ya hicimos referencia, ¿no?, en la apertura del programa a lo que ha sido el salto del dólar en el mercado cambiario local, y ahora nos metemos un poco a mirar qué ha ocurrido con las bolsas y con los mercados mundiales. Ya le comentamos básicamente que el tema del coronavirus está dominando la escena a nivel global,
que también, bueno, este grave problema del coronavirus y su expansión generó una fuerte caída de manera derivada, ¿no?, en el precio del petróleo, que cayó prácticamente 30% en la jornada del lunes. Y bueno, todo esto naturalmente ha, digamos, quebrado de alguna manera la tendencia alcista que traían las bolsas mundiales, después de lo que habían sido varias semanas ya de derrape, pero esta semana en particular, bueno, hay el quiebre de algunos niveles de soporte desde el punto de vista del análisis técnico que realmente cambian la tendencia global de mediano y probablemente de largo plazo. Pero vamos a compartir a continuación algunos videos que reflejan la cobertura que están haciendo los mercados internacionales de esta expansión global del coronavirus y su impacto económico y financiero, y enseguida le mostramos con el apoyo de algunos gráficos, bueno, cómo están quedando los principales índices mundiales en este cierre de semana. Jueves negro en los mercados. Wall Street, las bolsas de Europa y el petróleo caen en picado. Wall Street aceleró su desplome en los últimos minutos de la sesión de este jueves y el Dow Jones se hundió un 10%, su peor caída desde el crash del 87, tras la suspensión de vuelos desde Europa para contener el coronavirus y pese a la drástica inyección de liquidez anunciada por la Reserva Federal. También ha tenido su peor sesión desde el 87 la Bolsa de Londres, con una caída este jueves del 9,8%. En la UE, el Banco Central Europeo ha anunciado nuevas medidas para suavizar el impacto económico del coronavirus, aunque los expertos esperaban más. Comprará más bonos de deuda y habrá más inyecciones de liquidez, pero no cambia los tipos de interés. En cuanto a los parques comunitarios, el DAX de Frankfurt y el CAC 40 de París perdieron un 12%. El IBEX 35 español, por su parte, sufrió la peor jornada de su historia, con una caída del 14%, y Milán cerró con un retroceso del 17%. Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia del COVID-19, según la Organización Mundial de la Salud, con especial incidencia en Italia y España, que por el número de afectados están en el ojo del huracán de la enfermedad. Este viernes Italia ha registrado el récord de 250 muertos por coronavirus en un solo día. Esta vez Italia está actuando con disciplina y orden, aunque esta no sea la característica principal de mi país, asegura el senador y ex primer ministro italiano Mario Monti. En otros países parece que todavía no hay una conciencia real del problema y pienso que es porque el coronavirus llegó un poco después. La actual situación pone en evidencia un problema de coordinación de las medidas a tomar en caso de una crisis sanitaria. ¿Qué estrategia conjunta puede adoptar la Unión Europea? ¿Debe reconsiderarse el proceso de integración en el ámbito de la salud pública? Una situación extraordinaria como esta pone de relieve los límites del proceso de integración de la UE. En primer lugar, los límites relacionados con la protección de la salud pública. Esta situación debería hacer que en el futuro se plantee un sistema europeo de salud, con la excepción de algunos pequeños detalles. Italia y España se encontrarían en el ojo del huracán del coronavirus según la OMS. Italia suma casi 15.000 casos y al menos 1.266 fallecidos, mientras que la vecina España suma al menos 120 muertos y 4.200 contagiados. Y a continuación entonces, con el apoyo de los gráficos, le vamos a mostrar cómo quedaron algunos indicadores, algunos índices, ¿no?, bursátiles a nivel global para tratar de visibilizar lo que ha sido la dimensión de la caída de los mercados en los últimos días. Comenzamos con el índice más representativo de las bolsas del mundo, que es el índice Standard & Poor's 500, que agrupa a las 500 corporaciones más grandes que cotizan en el mercado americano, para mostrarle, bueno, este último tramo de caída vertical, ¿no?, que corresponde a esta semana. Está claro que la caída de la bolsa americana había comenzado las semanas previas, ¿no?, básicamente con bueno, lo que ha sido, por llamarlo de alguna manera, cuando el mercado toma conciencia, ¿no?, de la gravedad del coronavirus y su impacto económico y financiero. Y bueno, se acelera esta semana por la expansión global del virus y también por el colapso de los precios del petróleo, ¿no? Es una caída prácticamente vertical
que bueno, ha llevado al índice de la bolsa americana, el principal índice, a niveles que no se veían desde el piso que armó a finales de 2018 y desde donde comenzó la subida que evidentemente tenemos que decir ya hizo techo en febrero de este año. Esta línea azul curva es el promedio de precios de 200 días, que es lo que habitualmente decimos marca un poco la tendencia de mediano y largo plazo de los mercados. Y bueno, claramente esta semana se ha quebrado ese nivel, con lo cual, bueno, realmente hoy la tendencia ha pasado al territorio bajista. A continuación, otro indicador que demuestra el colapso mundial de bolsa de estos días es la bolsa de Italia, caída vertical, que es este tramo que usted ve en pantalla, hasta niveles que no se veían para el mercado italiano desde la crisis del 2008 prácticamente. Si bien tuvimos algunos niveles intermedios, ¿no?, cercanos en el año 2012 y también el año 2016, uno tiene que ir bastante más atrás para buscar referencia. Lo vamos a lograr, bueno, pasando a la compresión semanal del gráfico para mostrarle que este nivel que alcanza la bolsa italiana, bueno, está en los mínimos de la caída de la crisis financiera de la subprime, ¿no? Aquí estamos actualmente. Este fue el mínimo del año 2009. Italia, claro, uno de los países más afectados, si no el más afectado por la expansión del coronavirus. Este es el petróleo, un gráfico que refleja también la caída vertical de estos días hasta niveles que no se veían desde el año 2016. Y bueno, por último le mostramos en principio el real, simplemente para dimensionar que la caída del peso en Argentina, la devaluación a través de la suba del dólar, no ha sido solamente aquí en nuestro país. Este tramo de suba del dólar en Brasil es realmente muy ejemplificador de lo que ha pasado con los mercados y las monedas emergentes en estos días. Y cerramos con la referencia a la bolsa argentina. La bolsa argentina que continúa en caída libre desde los máximos que alcanzó en el 2018, es decir, estamos simplemente ante un nuevo tramo de baja para alcanzar ya niveles que no se veían desde el año 2013. La bolsa argentina en $332, realmente una caída muy dura desde niveles de $1.800, ¿no?, allá por el año 2018, cuando comienzan las devaluaciones y bueno, cuando comienzan todos los shocks macroeconómicos que atravesó el país y que ahora encuentra, ¿no?, en este tema del coronavirus, la caída del petróleo, las dificultades en cuanto a la reestructuración de deuda, otro elemento más para continuar deprimiendo las cotizaciones. Una semana realmente muy difícil en los mercados internacionales. Y nosotros, para extender esta información, enseguida, después de la siguiente pausa, vamos a entrar en comunicación telefónica, como hacemos habitualmente, con Mar del Plata Bursátil, para conversar con Adriana Figliuolo sobre lo que han sido estos días en la bolsa argentina. Así que última pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida la referencia desde Mar del Plata Bursátil de lo que ha sido el mercado local en la semana. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Y ahora sí, entonces, nuestra habitual charla con Adriana Figliuolo desde Mar del Plata Bursátil para analizar un poco lo que ha ocurrido en la bolsa argentina, una semana realmente muy dura. Bueno, Adriana, te damos la bienvenida. Contanos un poquito qué destacarías de una semana tan particular como esta, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Marcelo? La verdad que fue una semana espantosa, ¿no? Ya cuando abriendo con los mercados el lunes fue tremendo, con rebotes del martes que fueron grandísimos, entonces el papel que habían bajado el 20 subían el 10 o el 15 el martes, y bueno, ayer tuvimos otro día de bajas fuertes en el mercado, de acuerdo a las noticias y cómo se van interpretando también. El petróleo fue uno de los factores determinantes, ¿no?, con esta caída tan abrupta que empezamos el lunes, y bueno, hoy terminamos la semana un poco más tranquilos en cuanto a las cotizaciones de las acciones. El dólar también, ¿no? O sea, el contado con liquidez un poco más, pero poco. O sea, estamos hablando que ayer tocó 90 y está 89. Esto es como un hervidero, es así. Todos los días pasan distintas situaciones, pero principalmente ayer lo que nosotros notamos en nuestros clientes es que muchos que tenían bonos,
que están esperando a ver qué pasa con el tema de la reprogramación y cómo los cobran, muchos se volcaron a vender los bonos y a comprar acciones, porque consideran que a estos niveles que están las acciones es más fácil recuperar los fondos, o que va a haber tiempo para volver a comprar los bonos. Entonces hubo muchísimas operaciones de venta de bonos y compra de acciones. Sobre todo se volcaron a las del sector petrolero, que había sido la principal baja que había tenido en los papeles, ¿no? Y dentro de ese sector, quizás no tanto a YPF, sino más a Petrobras Brasil, que cotiza en la Argentina bajo la forma de CDR. Claro. Tenemos que, o sea, hoy la estábamos mirando, que subiendo el 10%, como está subiendo, está a $6, y es un papel que en diciembre estaba a $12, $13. Entonces realmente ha bajado por la gran baja que tuvo el petróleo, pero es una oportunidad que sin que vaya a 12, 13, bueno, vamos a decir, bueno, capaz que a 8 o $10, y bueno, y eso se va a ver reflejado rápidamente en la cotización del CDR. Hay que recordar que el CDR es exactamente la misma acción de afuera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, observábamos que si estaba a $6, si vos multiplicás los $6 que cotizan en el exterior por el valor del contado con liqui, que aproximadamente estaba en 90, te da una cotización de 540 pesos, que es lo que está cotizando el CDR de Petrobras. Hay gente que dice, no, pero yo quiero la de afuera, pero evidentemente esta es la misma, es la representación del papel de afuera en la bolsa argentina, porque en eso hay muchísima, yo lo veo como los clientes tienen mucha confusión en ese tema, que quieren la de afuera, ¿viste? Porque les parece que la de acá no les van a respetar, pero, o sea, es un tema que es bastante importante, porque es mucho más difícil abrir una cuenta en un broker, comprar afuera, que comprar el CDR, y aparte los CDR ahora últimamente tienen muchísimo volumen, así que es un sector que es muy interesante para comprar. Así que bueno, nosotros siempre, operaciones, muchísimas, y después lo que podemos ver de los bonos, bueno, una cosa también, el riesgo país ayer llegó a 3.300, así que bueno, todo una locura, ¿no? Las cotizaciones de los bonos al 30%, así que bueno, lo que estamos esperando es, hoy se recupera todo, estamos hablando que las paridades de los dos bonos están subiendo el 3-4%, pero bueno, lo que yo te comentaba ayer, o sea, lo que estaba comentando recién, que Petrobras está subiendo el 8%, entonces voy a decir, bueno, en vez de quedarme con algo que sube el 4%, me subo al 10-12%, pensando que el petróleo también, o sea, la crisis esta pasará y el petróleo algo va a recuperar de todo lo que perdió. Así que bueno, ese es más o menos el panorama. Bien, Adriana, mencionaste el CDR de Petrobras Brasil, pero también se pueden comprar otros CDR, ¿no?, en la bolsa argentina. Y digo esto porque muy probablemente, como aparecieron buscadores de oportunidades en el mercado petrolero, bueno, seguramente también habrá gente pensando, con la caída que se está viendo en las bolsas internacionales, que tal vez sea un momento para comprar acciones, no sé, de Apple o de Microsoft. Claro. Hay movimiento ahí también, sí, ¿no? Cotizan más de 100 CDR están cotizando en la bolsa argentina, que fue el gran cambio que hubo en el año 2019 en la bolsa. Pero sí, tenés acciones Apple, Amazon, Citi, cotiza Google, Microsoft, Mercado Libre, Procter & Gamble, bueno, o sea, la cartilla es grande, siempre tratamos, o sea, lo que pasa es que uno tiene empresas que son las típicas que uno conoce también, ¿no? O que son las más clásicas, Coca-Cola cotiza. Entonces, bueno, sí se puede, porque en esta cayó todos los mercados, cosa que para mí es más fácil que tenga un rebote, porque no es puntualmente por nuestra situación, independientemente del riesgo argentino que tenemos, ¿no? Pero las acciones, se dan oportunidades en muchas acciones que son de afuera, si uno quiere salir del riesgo argentino. Está muy claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, te deseamos buen fin de semana y volvemos a hablar en los próximos días para ver cómo sigue todo esto. Bueno, seguimos, Marcela, acá en la lucha. Bueno, bien. Hasta pronto. Conversamos entonces con Adriana Filiolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, y bueno, su referencia a lo que ha sido una semana muy difícil realmente en las bolsas mundiales, también aquí en la bolsa argentina, donde ha habido caídas realmente muy drásticas, ¿no?, de acciones no solamente de las petroleras, sino del mercado en general. Nosotros vamos cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas compartiendo algunos números de lo que ha quedado de esta semana financiera. En principio, una referencia que hacía Adriana recién, ¿no?, las paridades de los bonos nacionales en dólares. Aquí usted los tiene en pantalla, en principio, para hablar de dos o tres de las series más operadas. El Bonar 2020 está cotizando
casi al 34% de paridad. Aquí aclaro que cuando uno habla de paridad, habla de lo que representa el precio de mercado del bono en relación al derecho de cobro contra el Estado que está dando ese bono. Básicamente como si uno dijera, bueno, por $100 que me debe el Estado, yo pago 33,80. Naturalmente, en el proceso de reestructuración de deuda, bueno, justamente el monto de esa deuda se va a achicar, pero bueno, hay que tomar dimensión de la caída de valor, la pérdida de valor que han tenido en esta última etapa los bonos en dólares. El bonar 2024 36,50 y el bono de descuento, que es un bono mucho más largo que vence en el 2033, 35,50. Por último, compartimos la información relacionada con el stock de reservas internacionales, un dato para seguir siempre de cerca aquí en la Argentina, y ahí usted tiene la evolución hasta el jueves, que es el último dato que tenemos disponible en el mediodía del viernes en que estamos grabando el programa. Un dato a tener en cuenta es que esta semana, en tanta turbulencia que se vio en los mercados financieros, bueno, las reservas internacionales cayeron en prácticamente, bueno, 300 millones de dólares, un fenómeno que sin duda habrá que seguir de cerca. Con este comentario cerramos, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas. Nos despedimos como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.